esta nueva práctica vamos a revisar el circuito divisor de voltaje. Previamente ya he colocado en el protoboard una resistencia R1 de 1000 ohms, una resistencia R2 de 500 ohms, las cuales están conectadas en serie, una detrás de la otra. Uno de los conceptos que vamos a ocupar es que la corriente que circula en un circuito resistivo compuesto por dos o más resistencias es la misma. Es decir, la corriente que circula por R1 y por R2 es la misma. Pero el voltaje no es el mismo. Parte del voltaje de la fuente va a poderse medir en esta resistencia y la otra parte en la resistencia 2. Recordar el concepto de que el voltaje en R1 más el voltaje en R2 será igual al valor de la fuente de voltaje. Hoy busqué entre los dispositivos, entre los componentes de las herramientas de Tinkercad, una fuente de alimentación, la cual pues lo único que tengo que hacer es darle clic en la fuente de alimentación y colocarla. Como yo ya la tengo colocada, solamente la menciono en dónde se encuentra y cómo se encuentra por su nombre. Entonces conecté la fuente de voltaje en su polo positivo a la resistencia R1 y el polo negativo en la resistencia número 2, haciendo un circuito en serie entre la fuente de voltaje, la resistencia 1 y la resistencia 2. Y lo que voy a hacer es usar en la modalidad de voltaje para este dispositivo para poder medir el voltaje en la resistencia 1. Vamos a medir el voltaje, vamos a iniciar nuestra simulación y observamos. Podemos identificar que el voltaje en la resistencia 1 es de 3.33 volts. Vamos a recordar este valor y vamos a medir el voltaje en la resistencia número 2. Detenemos la simulación y hacemos los cambios. Para no generar ninguna confusión, vamos a borrarlos y vamos a hacer una nueva conexión. Aquí voy a colocar el valor. Aquí voy a colocar la punta positiva del voltímetro y voy a colocarlo aquí en este punto. El polo positivo al inicio de la resistencia 1 y al final de la resistencia 2, el polo negativo. Repito, el polo positivo del multímetro en el inicio de la resistencia 2 y el polo negativo del multímetro en la segunda terminal de la resistencia 2. De esa manera vamos a poder medir el voltaje en la resistencia 2. Observamos nuevamente iniciando la simulación. Ahora la medición en la resistencia 2 es de 1.67 volts. Observamos que el valor de voltaje en la resistencia 1 de 3.3 más el valor de la resistencia R2 de 1.67 volts es igual a 5 volts, muy aproximadamente a 5 volts. Y comprobamos la parte teórica que indica que el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 es igual al valor de la fuente de voltaje. Recordar las fórmulas para calcular el valor de voltaje en la resistencia 1, que dice que es igual a el voltaje de la fuente por R1 entre R1 más R2. Y el voltaje en la resistencia 2 es el valor de la fuente de voltaje por R2 entre R1 más R2. Comprobando estos resultados, podemos identificar que se cumple la parte teórica de esta manera simulada. El voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 es igual al valor de la fuente de voltaje. Ahora vamos a medir el valor de la corriente. Para ello vamos a modificar no solamente el circuito, sino también el dispositivo. Lo vamos a configurar en su medición de amperaje o como un amperímetro. Detenemos la simulación.
Ahora lo vamos a cambiar aquí, en la medición de amperaje y recordar que para poder medir la corriente en un circuito tenemos que abrir el circuito y que el dispositivo de medición, es decir, el amperímetro, forme parte del circuito. Vamos a abrir el circuito como lo he mencionado, voy a moverlo hasta este punto, voy a medir la resistencia hasta este punto y vamos a colocar un alambre desde el polo negativo de la fuente hasta la segunda terminal de la resistencia 2. Ya tengo ahí mi fuente de voltaje, pero ahora necesito colocar el polo positivo por donde entra la corriente al circuito, en este caso en este punto, aquí, colocando también el color rojo, y por donde sale la corriente la vamos a conectar en esta terminal. Vamos a colocarla en la terminal por donde entra la corriente en la resistencia número 2. Aquí está nuestro circuito. Vamos a colocar un cable negro indicando que ahí sale la corriente hacia la resistencia número 2. Revisamos el circuito. Aquí tengo mi fuente de voltaje, el polo positivo. Del otro lado de la resistencia sale la corriente e ingresará al perímetro y emergerá en esta terminal, la cual entrará a la siguiente resistencia e irá de regreso a la terminal negativa de la fuente de voltaje. Vamos a iniciar nuestra simulación y observar cuánto valor de corriente me da en el circuito. Tenemos un valor aproximado de 3.33 miliamperes y si recordamos la parte teórica, dice que la fuente de voltaje, que es de 5 volts, y la resistencia 1, que es de 1000, más la resistencia 2, que es de 500, me da un valor de resistencia total de 1500. Entonces, para obtener la corriente del circuito, dividimos el valor de la fuente de voltaje, que es de 5 volts, entre el valor de R1 más R2, que es de 1500. Entonces, 5 volts entre 1500, tengo un valor aproximado de 0.0033, es decir, 3.33 miliamperes. Con esto comprobamos nuestro circuito divisor de voltaje. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.